Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están el día de hoy? Bendecidos. Amén. Qué bueno, hermanos, que se oiga fuerte, ¿verdad? Porque realmente es una bendición, hermanos, el poder estar aquí en la casa del Señor. Le voy a invitar que se ponga de pie y vamos a dar inicio, amén, a este servicio de alabanza al Señor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 33, versículo 1. Salmo 33, versículo 1 en adelante. Y mientras usted lo encuentra, damos la bienvenida también a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga, quédese con nosotros y vamos a alabar juntos a nuestro Dios. Salmo 33, 1, y me va a indicar con un fuerte amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice la palabra del Señor: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hasta ahí, hermanos, es hermosa, dice la alabanza. Aclama a Jehová con arpa, con salterio, con decacordio, con instrumentos de música. Dice, cántale un cántico nuevo, una alabanza, hermano, de tu corazón, que surja en esta hora agradeciendo su bondad, su amor. Dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Cuando palmeas, hermano, hazlo con júbilo en esta hora, con alegría, porque nuestro Dios es grande. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, una vez más, mi Dios, porque nos da la bendición de poder estar en tu casa, poder, Señor, llegar hasta este lugar donde, Señor, aquí tu presencia, mi Dios, se manifiesta, donde tu presencia, Señor, se mueve de una manera especial. Pedimos, mi Dios, en esta hora, bendiga, Señor, a cada uno, desde el más pequeñito hasta el más grande, que tu Espíritu Santo, Señor, mira, mi Dios, llene las vidas, los corazones, tu Espíritu Santo toque, ministre, tu Espíritu Santo, Señor, se mueva de una manera poderosa en medio de nosotros. Bendice a cada uno, Señor, también los que están, mi Dios, siguiéndonos a través de esta transmisión. Toca sus vidas ahí donde ellos se encuentren. Mira, Señor, podamos alabarte y adorar tu nombre con libertad. Podamos, Señor, exaltarte con todo nuestro corazón, porque tú eres digno y tú mereces toda la gloria y toda la honra. Quita todo lo que estorbe. Sana al enfermo, Señor. Toca, mi Dios, cada corazón. Levanta, Señor, fortalece. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias y nos disponemos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a hacerlo con júbilo, amén, con alegría. Vamos a cantar esta canción feliz, diciendo al Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Amén. Y todos juntos, aleluya, diciendo gracias, Señor. Amén. Canta
Porque el gozo del Señor está aquí, amén. Y hay poder en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús, victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El
tan fuerte y valiente, dice la palabra. Jehová el poderoso en batalla. Él es el Dios poderoso. Aleluya, las puertas se abran, amén, y adoremos al Señor juntos. Grande es nuestro Dios, creador de todo es Él, Cristo luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy, oh puertas ábranse, hagan paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Pero Él está sobre todo. sobre todos los que A la muerte Él venció. pues a la muerte Él venció, por siempre reinará en Sion. Oh puertas ábranse, abran paso a nuestro Rey, muros van a caer, prepárense para el Rey de gloria, poderoso Rey de gloria, aleluya. Poderoso eres, Señor. Has vencido, mi Dios. No hay nada imposible para ti. Te exaltamos, te exaltamos. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no No hay nadie más, hay. aleluya. No hay nadie más. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Y amén, amén. Una vez más, El reino del Señor es para siempre, otro mayor no hay. Para el Rey de gloria, poderoso Jehová, el Rey de
eso, vamos a hacer una oración por las ofrendas. Amén. Y por los diezmos. Vamos a agradecer al Señor por su fidelidad, su misericordia y por cada bendición que Dios, hermanos, nos concede. Amén. Le invito para que ahí en su lugar oremos con reverencia, dándole gracias al Señor por lo que Dios nos da y por la oportunidad que el Señor también nos da de poder nosotros participar de ello. Así de que yo le invito, hermano, para que oremos, y le voy a invitar a nuestra hermana Berta que nos dirija en esta oración. Sigue bendiciéndonos para seguir siendo de bendición, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti damos gloria, damos honra, alabanza suficiente, Padre. Amén. Podemos pasar y traer nuestras ofrendas al alfolí. Nadie como tú.
Señor, porque si Dios es contigo, hermano, ¿quién contra ti? ¿Por qué no volteas con la persona que está a tu lado, el que está atrás de ti, enfrente de ti? Dile, hermano, alégrese y gócese en el Señor, porque si Dios es con usted, no hay nada que prevalezca en contra suya. Amén. Nuestro Dios es grande, poderoso, y seguimos creyendo en un Cristo vivo, seguimos creyendo en el Cristo de los milagros, amén, en aquel hermano que derrotó la muerte, en aquel hermano que es poderoso. Todavía, hermanos, en este diciembre del 2021 nosotros adoramos a un Cristo vivo, amén, que sigue obrando, que sigue levantando, que sigue, hermano, rompiendo cadenas. En ese Dios creemos. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: creo en ti, Señor, lo que tú seguirás haciendo en mi vida, lo que tú seguirás haciendo, Señor, en esta congregación. Vamos a decirle: creemos, Señor, y hoy te adoramos, hoy te exaltamos, hoy te bendecimos. Sí, Señor. Sí, Señor, levantamos nuestras manos para adorarte, para exaltarte. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos y dile: maravilloso Jesús, milagroso Señor, me llena este lugar de tu presencia y haz defender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
porque no creemos, Señor, en lo que nos dice nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. No creemos, Señor, en lo que marcan las circunstancias. Creemos en tu poder, creemos en tu poder. Creemos, Señor, en lo que tú puedes hacer más allá de lo que está al alcance de nuestra mano. Creemos, Señor, en tu misericordia, en tu poder, porque hasta aquí, Señor, tu fidelidad ha sido grande y tú mereces la gloria, tú mereces la honra. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, te exaltamos. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Y levanto mis manos, Señor. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas. No hay otro como tú, y no hay otro como tú. Grande eres Dios, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Altísimo, poderoso Salvador, No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Cristo, te adoramos. y no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú, Señor. Te adoramos en esta hora. Bendito eres, Señor. Porque aquello que no puede hacer el hombre, Señor, tú lo haces, mi Dios. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Bendito eres. Seguimos creyendo, Señor. Seguimos creyendo. Seguimos confiando en ti, bendito Dios.
Queremos adorarte, Señor, en medio de todo. Queremos darte la gloria y darte la honra, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Hoy te adoramos y te bendecimos. Recibe la gloria. Recibe, Señor, toda nuestra adoración. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Y todo, hermano, se resume en una palabra: gracias por su misericordia, por su fidelidad, por su amor y por lo que Él sigue haciendo en cada uno de nosotros. Así es de que, hermano, adore al Señor con todo su corazón en esta hora. Y vamos a prestar oído para su palabra. Amén. Vamos a tener nuestro corazón dispuesto para que Dios nos hable, su Espíritu Santo nos ministre en esta hora. Amén. Esta hora, ahí donde está, vamos a presentarnos delante de Dios. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, este precioso día, por la vida, por la salud, por la bendición que nos das de estar aquí. Ahora te queremos pedir, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, que nuestro corazón crezca, aprenda, practique, ponga por obra lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que si hubiese alguien con cansancio, alguna enfermedad, alguna dolencia, mientras tu palabra sea predicada, Señor, tú puedes sanar. Lo creemos a través de tu palabra. Damos gracias por la bendición que nos das de poder tener libertad de expresión y aprender de tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Es una bendición, hermanos, tener libertad de expresión. Sí lo sabía. Ahorita todavía en el continente asiático, en China, nuestros hermanos siguen teniendo esa persecución. En Nepal, en algunas partes de la India, en algunas partes de África, siguen teniendo persecución por lo que nosotros estamos haciendo. Crecemos con la cultura y el pensamiento que, bueno, algunos tienen la dicha, o no todos. Pero yo creo que no podemos permitir que esa indiferencia entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Debemos de valorar, hermanos, el poder estar congregándonos. Usted tiene auto, lo trajo el vaso, lo pidió un ray, se levantó con salud. Puede estar aquí y eso es una gran bendición. Mire, tal vez se acaba el culto, usted se va a ir a su casa, se va a ir a comer o ya lo invitaron a comer. O yo qué sé, ¿verdad? Tiene alguna invitación por ahí, es una bendición. Como hijos de Dios tenemos mucho que agradecerle a Dios. Quisiera invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada. Y dice solamente el versículo 6 del capítulo 1. Al entendimiento, añádele, ¿qué cosa dice? Dominio propio. Y al dominio propio, constancia. Siéntese por favor en esta hora. Cuando hablamos de esta carta, esta segunda carta, veíamos la semana pasada cómo es que el apóstol Pedro le escribía a nuestros hermanos de aquellos tiempos y les hablaba lo importante que en la vida cristiana se aprendiera que uno tiene que poner fundamentos para crecer en Dios. Esto se debió porque es muy natural, siempre que obtenemos algo, algún beneficio o adquirimos algo, la pregunta de muchos es, ¿y ahora que lo tenemos, qué sigue? Oiga, como el matrimonio, hermano, me gusta mucho hacer esas analogías. Se casan y ¿qué sigue, hermanos? No, pues asumir compromisos, ¿verdad? ¿Qué sucede? No, pues la guerra de dos mundos, ¿verdad?
en donde uno cede y el otro no. ¿Qué sucede? Pues obviamente buscan metas ahora juntos. Y de repente la mirada y la vista de los muchachones, yo creo que a nosotros también nos pasó, hermano, no creo que hayamos tenido de repente esa madurez. Cuando nos casamos, nos quedamos pensando, ¿y qué va a pasar, verdad? Simulábamos el momento de la luna de miel, el momento agradable, el momento perfecto, y pensamos que ahí iba a ser por la eternidad, hasta la eternidad, hasta que llegó el primer mes, el segundo mes, el primer año, y quién sabe tantos años, ¿verdad, hermanos? Que algunos dicen por ahí, estoy sobreviviendo, ¿verdad? No, el matrimonio debe de ser crecimiento, hermano. En la vida cristiana es igual. Cuando uno viene a Cristo, uno debe de saber que uno debe de crecer. No de crecer, sino de crecer. Y veíamos cómo el apóstol Pedro le decía a la iglesia, la semana pasada veíamos estos dos pilares, estos dos fundamentos sobre crecer en la fe, en otras palabras, crecer en la vida cristiana. Y veíamos a estos dos pilares, la fe y la virtud. Y él decía que a la fe había que agregarle, ¿qué? ¿Quién lo recuerda? Dice, a la fe hay que agregarle poder, haciendo referencia que la fe en realidad es ese concepto, es esa parte teórica que nos enseña la Biblia y nos impregna, pero toma vida hasta que nosotros empezamos a caminar por esa fe. Por eso dijo el apóstol Santiago, sin fe las obras son muertas, ¿verdad? Entonces, haciendo referencia a que la fe tiene que combinarse con esa práctica, ese ejercicio. Y lo veíamos la virtud. La virtud representa ese conocimiento que decía el mismo apóstol Pedro, y a tu conocimiento decía, hazlo crecer, hazlo madurar, que se forme hacia arriba, que se vea mejor. Y utilizábamos la palabra epignosis, que hacía referencia a un crecimiento, no del decir, ya conozco lo básico. Uno de los grandes problemas que vemos en la generación de cristianos de ahora, hermanos, se ve. ¿Y sabe quiénes podemos emitir estos puntos de vista? Los que tenemos muchos años en el evangelio. La generación de muchos cristianos de ahora, no todos, pero muchos cristianos de ahora es que están en la primer fase de la vida cristiana. Están en los rudimentos, están simplemente en que bueno, pues sí, ahora Dios me ama y ya que estoy en Él, pues su gracia me ayuda. Eso no es el todo de la Biblia, aun cuando esos son fundamentos sólidos. En realidad la Biblia nos habla que el cristiano va a pasar por muchas adversidades, que el cristiano tiene que enfrentar muchas atribulaciones, que el cristiano, de hecho, he dicho anteriormente que en Cristo, cuando Jesús estaba en la tierra, una de las frases célebres que le decía a los discípulos que más se encuentra en el Nuevo Testamento es esta: no teman. ¿Sabe por qué se los decía? Porque él sabía que cuando él ascendiera, cuando él ya no estuviera en la tierra, él ya veía venir toda la guerra, la batalla, la tribulación, todo el ataque espiritual que iba a venir sobre la iglesia al él ya no estar en la tierra. Por eso los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Haciendo la referencia de la parte de la comunión con Dios. Y él les dijo, ¿acaso mientras está el novio hay que estar así? No, están de fiesta, metafóricamente diciéndoles, mientras yo esté con ellos, ahora ellos pueden ver la protección mía, pero cuando yo no esté, ahora el Espíritu Santo será quien los guíe a ustedes. Y esa parte, hermano, es la que fundamenta la fe de los hijos de Dios. Esta semana yo quisiera continuar con esta segunda parte de otros dos principios, fundamentos, que hacen crecer al cristiano en la fe. No crecemos por coincidencia, ni por chiripada, ni por nombre, ni por apellido, ni por antigüedad. Los cristianos crecen en la fe, en la vida, en Dios, en base a las añadiduras que conectamos con los conceptos. Imagínense llegar a un trabajo y luego que le digan por ahí, ¿verdad? ¿Qué eres? No, pues yo soy doctor. Ah, ok, estás contratado. Y luego lo llevan allá a emergencias, ¿verdad? A ver, doctor, ¿qué tiene este? Pues no sé, pregúntenle a él, ¿verdad? Sería complejo. Le dirían, ¿en dónde están tus habilidades? ¿Que no pasaste por la práctica? No, yo hice doctor en línea y me dieron un certificado y aquí está, ¿verdad? Como la fama de ahora. No. Generalmente ciertas carreras buscan la práctica, el ejercicio para poder posteriormente llegar a un crecimiento mayor.
Esta semana voy a estar hablando de otros dos, vuelvo a repetir, fundamentos para crecer en la vida en Dios, y es el dominio propio y la constancia. Dice el apóstol Pedro que al dominio propio hay que agregarle ¿qué? Ya lo acabamos de leer, al entendimiento, al dominio propio, dice, al entendimiento, dice, agrégale dominio propio. No voy a hablar del entendimiento porque ese ya lo vimos la semana pasada, solo lo voy a mencionar. Y dice, y al dominio propio agrégale constancia. ¿Quiénes recuerdan al legendario Michael Jordan, hermanos? ¿Quién no lo recuerda, verdad? ¿Quién tiene o quién llegó a tener unos tenis de Michael Jordan, hermanos? Yo creo que aquellos que son, como nos apodan por ahí, chavorrucos, ¿verdad? Por ahí pasaron unos rojos o unos negros o unos blancos. No eran Nike, eran Mike, ¿verdad? Pero vaya, tuvo sus Nike. La palomita medio chueca, pero tuvo sus Nike. Y luego se ponía sus poderosos Nike y se iba ahí al barrio y caminaba como si lo siguieran las cámaras y los paparazzis, ¿verdad? Y luego ya llegué, muchachos, ¿de cuál lado quieren que juegue? O yo elijo el equipo, y usted empezaba a jugar y usted se sentía que por traer esos Air Jordan, usted era el mejor del equipo o el mejor del momento. ¿Quién llegó a tener esos sentimientos extraños, hermanos? Ya ve, mire, siempre hay uno en tu camino, dijo por ahí, ¿verdad? Es normal, porque de alguna manera ciertas cosas, ciertos accesorios, ciertos instrumentos, cuando los tenemos, mentalmente o psicológicamente pensamos que por el hecho de portarlos o de tenerlos, pensamos que eso ya es el todo para poder tener esas habilidades. En la biografía de Michael Jordan, aquellos que han tenido el tiempo de leerla, no, pastor, muy apenas puedo ir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, los que les gusta leer, él dice que en sus inicios, cuando él jugaba básquetbol, que fue muy rechazado, es una vida de mucho progreso y de mucha tenacidad, dice que él practicaba, preste atención, 500 tiros al aro por día, en aquellos años. Hoy en día ya lo hacen mucho, porque lo tomaron como una disciplina de él, pero en los tiempos aquellos, este hombre, Michael Jordan, tiraba al aro 500 veces. Y él decía que para poder perfeccionar su tiro, porque casi no fallaba, tenía un average muy bueno, se dice que él procuraba lanzar cerca de 500 tiros por hora. Es mucho, hermano, es una locura. Estamos hablando de alguien que tenía prácticamente o personas al lado de él que lo ayudaban a disparar y muchas pelotas. Pero se dice que este hombre, eso era una de las partes que lo llevaron al éxito, midiendo 1,77 en metros y convirtiéndose en un legendario. Este hombre en su biografía cuenta que mucha de su éxito se lo debe a la disciplina, a la constancia. Lejos de querer que podía ser mejor, él decía, yo quería ser mejor. En otras palabras, no solo era la definición o el conocimiento, era la práctica. En la fe es igual. La fe crece cuando usted está en la práctica. Es igual. La comunión con Dios, la presencia de Dios, usted la experimenta más cuando pasa más tiempo con Él. Cuando un cristiano madura en la fe, no madura en la fe necesariamente por venir a la iglesia y no faltar, que es un juego de palabras. Algunos dicen, ven a la iglesia y no faltes y vas a crecer. Es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia es un elemento importante en donde su pastor le enseña, le predica a los predicadores, hay alabanzas, hay convivencia, hay armonía, está la presencia de Dios, pero está comprobado también que hay personas que vienen siempre a la iglesia y usted los ve siempre chiquitos espiritualmente hablando. Es porque conocen, tienen entendimiento de los conceptos, de las definiciones, pero no las ponen en práctica. Y lo que el apóstol Pedro quería enseñarle a la iglesia en aquellos tiempos es que para poder crecer en la vida cristiana, yo tengo que poner en práctica a las definiciones, a los rudimentos de la fe
que son los principios básicos de la vida cristiana, dice, tienes que agregarles. Pudiera interpretarse como la sal, ¿verdad, hermanos? La sal, la comida sin la sal, ¿qué, hermanos? Pues no sabe igual, ¿verdad? No sabe igual. Se puede ver muy bien el platillo ahí, exquisito, rico, delicioso, y sale humito y hasta ahí, ¿verdad? Usted puede ver que le traen el esquil, ¿verdad? Ahí en Dennis, ahí, ¡ja! Pero si usted lo prueba y sabe a cartón, o sea, en otras palabras, que no tiene sal, ¿qué va a decir? Oh, ¿qué es esto? De alguna manera, lo que nosotros añadimos a los valores de la vida cristiana para que aumente, lo podemos interpretar en cierta manera como esa añadidura, esa práctica necesaria para poder crecer. No es cuestión de lo que alguien dijera definiciones, no es cuestión de conceptos. Cuando nos hacemos estudiantes de la Biblia, y me refiero a los que estudiamos en el Instituto Bíblico, los maestros, los pastores, algunos evangelistas, generalmente leemos muchos conceptos bíblicos, hermanos, muchos, bien raros, que uno dice, ¿y esto cómo? Bueno, se aprenden, pero la realidad es que cuando se ponen en práctica es cuando vemos el fruto de lo que nosotros estamos haciendo. De la misma manera en la vida cristiana, decía el apóstol Pedro, al hablar en primer lugar ahora este tercer valor, este tercer fundamento, que le añadamos nosotros, dice la pregunta, entonces al entendimiento, dice el apóstol Pedro, agrégale dominio propio. La semana pasada hablábamos que el entendimiento se refería a la epignosis, se refería a que cada día la vida del cristiano tiene que aprender más palabra de Dios. Le voy a decir algo, hermano, no es propio mi concepto, no es así como que, allá usted, pastor, no. Todo cristiano, todo hijo de Dios, toda persona que tiene a Jesucristo en su corazón, debe de tener la necesidad, la importancia, el valor en su comunión con Dios de conocer más palabra de Dios. Si usted por alguna razón no lo hace, entonces eso significa que usted no está practicando el epignosis que decía el apóstol Pedro. En otras palabras, cuando no hay epignosis en la comunión con Dios, decía el apóstol Pedro, uno se hace inútil, se hace inservible. Lo dice más abajo, yo lo leí la semana pasada. Y él mismo respondía, pero cuando tú le agregas a estos elementos, le añades a estas definiciones, él mismo decía más abajo. Dice, usa una palabra, hermano, que es muy difícil de encontrar en la Biblia, pero que solo se le atribuye a Dios. Decía así, jamás te apartarás de él. O sea, dando a entender que cuando le añadimos a nuestra vida cristiana a estas definiciones, este ejercicio, podrá venir la tormenta, la dificultad, dice, y tú podrás crecer en Dios, y tú vas a avanzar en Dios, y serás un blanco para el enemigo, se levantarán enemigos propios, naturales, que se ven de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, y podrás tener muchas aflicciones, dice, pero jamás te despegarán de tu comunión con Dios. Entonces, cuando hablamos y decía que al entendimiento hay que agregarle dominio propio, hacía referencia a esa epignosis. Ahora que ya crezco en la palabra de Dios, ahora que ya conozco más palabra de Dios, algunos en su caso, ¿por qué no decirlo? Ya conocen los rudimentos, lo básico, qué es la fe, qué es la salvación, qué es el pecado, qué es la santidad. Otros, en otro entendimiento, en otra escala de conocimiento, ¿por qué no decirlo? Ya conocen más historia, cultura, ciertas expresiones o traducciones del contexto, del antetexto, del griego, del hebreo, del arameo y otras cosas que por ahí de repente aprendemos. Decía el apóstol Pedro, ahora le tienes que agregar a todo ello dominio propio. ¿Sabe? Cuando hablamos del dominio propio, hace muchos años el presidente número 36, que se llamaba así, Lyndon Johnson, dice que en una ocasión su esposa lo confrontó, que por cierto este presidente fue el vicepresidente de John F. Kennedy. Cuando asesinan a John F. Kennedy, él se postula y él queda como presidente aquí en los Estados Unidos. Se dice que en una ocasión su esposa, al verlo con una dificultad sobre su salud, le dijo la siguiente frase: mira, si tú no te puedes gobernar a ti mismo, difícilmente vas a poder gobernar
a una nación. Se inmortalizó esa frase en su libro, dando a entender que es difícil poder tomar decisiones en lo que sucede afuera cuando no estás tomando decisiones en lo que sucede adentro. En otras palabras, es difícil vencer tentaciones, es difícil escalar en la vida cristiana si el mundo que está dentro de nosotros no lo estamos sabiendo gobernar. En otras palabras, no tenemos dominio propio. Todo lo que yo aprendo en Dios, todo lo que yo comprendo en Dios, cómo me habla el Espíritu de Dios en una oración, en una canción, en una predicación, decía, si no le aplicas, decía el apóstol Pedro, dominio propio, estás tronado. Oiga, ¿y sabe quién lo decía? Lo decía un hombre, hermanos, que sabía muy bien lo que estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pedro se considera, cuando era discípulo, ese típico hombre que era el más aguerrido de los 12 discípulos. Jesús, hasta la cruz me voy contigo. Y ándele, lo negó 3 veces, ¿verdad? Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, que yo baje de la barca. Y ándele, se andaba ahogando. Porque de alguna manera era un hombre que aprendía conceptos en ese tiempo, pero todavía no daba los pasos de ejercitarlos correctamente. Cuando la Biblia habla y dice el dominio propio, la Biblia se refiere, y lo traduciré en primer lugar, lo que es el concepto académico. Se dice que el dominio propio en concepto académico es ese control propio que tenemos sobre lo que sucede en nuestras acciones, en nuestras reacciones y en nuestros pensamientos. En otras palabras, esas personas que de repente y le buscan, y le buscan, y le buscan, y le buscan. Date quieto, date quieto, date quieto. Y le buscan, y date quieto. Y no pasa nada. Ese es dominio propio. Pero esas personas que, date quieto, ¿por qué? Porque ahora voy yo. Y le dan, hermanos. Ahí se pierde el dominio propio. Ahí se pierde. De hecho, el dominio propio no considera a aquella persona que es fuerte o que no se deja o que siempre está ahí defendiendo los derechos. No necesariamente. El dominio propio considera a una persona que se templa por dentro y que sin importar lo que esté sucediendo afuera, sabe que tiene que comportarse de tal manera. Como los hijos, ¿verdad, hermanos? Los hijos los enseñamos a tener dominio propio. ¿Cuándo? Como cuando están los hijos en Walmart, ¿verdad, hermanos? Ahí usted los ve. ¡Ah! Ahí está el chamaco ahí revolcándose. Y la mamá con el carrito así. Yo creo que los que estamos a los lados perdemos el dominio propio primero que la mamá, ¿verdad? Yo me he sentido tentado en acercarme a esas personas, lo confieso, y he sentido el deseo de decirle, ¿quiere un tapabocas? No, no se crea. He sentido el deseo de decirle a esas personas, le compro algo al niño. Pero diciéndome dentro de mí, porque ya me tiene harto. Pero la realidad es que el dominio propio es esa parte que nos controla. Y dice a manera de definición que el dominio propio es el poder para elegir cómo actuar, cómo reaccionar y cómo pensar. En otras palabras, es una parte interna en nosotros los seres humanos que nadie nos controla, que nadie decide por nosotros. Si usted es de las personas que de repente va a la tienda y usted dice, nomás voy a comprar un galón de leche y voy a comprar 2 salsas de tomate y sale con un paquete de galletas y un paquete de sodas, no culpe a la tienda, por favor, usted solito fue por lo demás. Si usted es de esas personas que va a la tienda y de repente dice, no, nomás voy a comprar un pantalón y luego sale con una blusa y luego sale con otro suéter y con unos tenis, no culpe las especiales ni las ofertas. Usted es el que no tiene dominio propio. Señor, ayúdame para pagar. Podías haber tomado la decisión de controlarte. Entonces, ¿qué es el dominio propio ahora conforme a la Biblia que nos dice el apóstol Pedro? Que a todo lo que aprendemos en Dios, dice, hay que ocuparlo, ejercitarlo en el dominio propio. El dominio propio, conforme a la Biblia, es la actitud que ahora el Espíritu Santo ejerce sobre nosotros. ¿Qué significa esto? En otras palabras, aun cuando humanamente hablando, el dominio propio humanamente hablando es imposible contenerlo y que de hecho, hermano mío, estadísticamente hablando en estos tiempos las personas no tienen dominio propio,
estadísticamente hablando, las personas caen en los extremos. Hay muy poca intolerancia, hay muy poca paciencia, muy poca templanza. La Biblia enseña que cuando nosotros venimos a Cristo, ese dominio propio ahora pasa a ser la actitud que el Espíritu Santo, con su poder, viene sobre nosotros y nos da la fuerza para poder hacerlo bien. Por eso escribió el apóstol Pablo y dijo así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dando a entender, y quiero aclarar, cuando dice y no nos ha dado espíritu, no se refiere al Espíritu Santo. Esto se coteja con Gálatas, pero aquí está hablando de la actitud, lo que ya el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, dice el apóstol Pedro. Lo que ya mora dentro de nosotros, cuando tú le añades partida al Espíritu Santo, le añades que el Espíritu Santo controle tu vida, que es ¿cómo se hace eso, pastor? Vas a oración y le dices: Espíritu de Dios, yo no puedo, pero a través de tu palabra, con tu autoridad, con tu fuerza, tú sí me puedes ayudar. Ahí es cuando nosotros comenzamos a ejercer una actitud con un buen dominio propio. ¿Qué es cuando la Biblia habla el dominio propio? También significa que el viejo hombre ya no nos domina. ¿Sabía usted que el viejo hombre en la Biblia, esa es una palabra que se usa para referirse a la vida antigua sin Dios? Mire, cuando la Biblia enseña que ahora somos nueva criatura, es porque hay un nacimiento espiritual, una vida nueva en Dios. Y ese nacimiento, esa vida espiritual, el Espíritu Santo es donde toma partida. Pero donde no toma partida el Espíritu Santo es en la vieja naturaleza. Lo que la Biblia lo define, el caminar en oscuridad, el caminar bajo nuestras propias fuerzas. Y cuando escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice así: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompido por los deseos engañosos. Dice: deben de ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la naturaleza nueva, que es creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dicen los teólogos, hermanos, que cuando se escribió este pasaje bíblico, tuve que leer la versión internacional para poder dar mejor crédito. Cuando dijo el apóstol Pablo: quítense el ropaje viejo, se refería a que en los tiempos antiguos las personas, y lo voy a decir, ¿verdad? Hoy hay 2, 3 de esos también así, pero en los tiempos antiguos las personas, usted sabía que pues casi no se bañaban todos los días. ¿Sí lo sabía, hermano? ¿Qué va a decir? ¿Mi hijo será judío? No, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no era algo costumbre. En algunos grupos sí. Y de tal manera, y principalmente en los soldados, hermanos, de tal manera que las prendas que ellos utilizaban, el ropaje que ellos utilizaban, ¿sabe hasta cuándo consideraban ellos que ya no era necesario traerlo, que ya era necesario cambiarlo? Hasta que el ropaje ya no daba la función que debía, tal vez se rompía. No como ahora, ¿verdad? Que ya de repente ahí se hace una rompidita y ya no sirve, mamá, llévame a la tienda. ¿Verdad? Los jóvenes, ¿verdad? Mira, papá, ya se me rasparon los zapatos. Y ahí va el papá todo preocupado, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan cuando le daban infierno a los zapatos hasta que muriera el último dedo, hermanos? Hasta que muriera el último. Mire, yo fui de los desafortunados, de los gallos, de los gallos, de los gallos. Porque yo soy el tercero. Le compraban a mi hermano el nuevo. Y luego mi hermano, pues, se los heredaba a mi otro hermano. Y luego mi otro hermano, pues, quedó algo. Me llegó a pasar. Yo era de esos. Y hoy en día los muchachos, bien curiosos. Es que, mamá, esta blusa es del año pasado y ya no está a la moda. O sea, y uno dice: yo tengo el mismo suéter 5 años. Luego los muchachos nomás están así como que: ¿a quién le habla el pastor, verdad? A ustedes les hablo, muchachos. A ustedes les hablo. Ya nomás se les borra poquito ahí el logotipo que usan y ya nomás se percudió poquito. Ya, necesito otra. Espérate. Sé prudente. Cuando te pregunte y digan algo, ya se te despintó, es que ahora la moda es despintado, ¿verdad?
Defiéndete, no te dejes. Y decía el apóstol Pablo, decían los teólogos, que cuando el apóstol Pablo escribió y dijo el ropaje viejo, se hace referencia a lo que ya no sirve, a lo que es inútil, a lo que ya no tiene función. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice, porque ya el ropaje viejo, ya se lo quitaron. ¿Sabía usted que el dominio propio fuera de Cristo en realidad es inútil, hermanos? El dominio propio fuera de Cristo está limitado. El dominio propio fuera de Cristo traiciona. El dominio propio fuera de Cristo se mueve por sentimientos más que por convicciones. El dominio propio fuera de Cristo, lamentablemente, deja muy malos sabores de boca. Y si no, acuérdese cuando no tenía a Cristo. Acuérdese cuando no tenía a Cristo, que nomás le decían algo y era de mecha corta. Acuérdese cuando no tenía a Cristo, que nomás pasaba algo y corría a ver quién le prestaba, quién le daba, quién le robaba. No se crea. Usted corría a algún lugar a tomar una decisión. Y cuando ahora uno viene a Cristo, mire, uno se faja en la templanza de Dios. Y uno dice, sí es cierto, hay deudas, pero tengo que confiar en Dios. Y uno pone en práctica los valores bíblicos que tienen que ver con el dominio propio. Porque la gran mayoría de los problemas, no recuerdo el nombre en este momento, pero un psicólogo lo definió de la siguiente manera. Dice, tus problemas en realidad, el 90% de ellos se resuelven en la manera en la como tú reaccionas, dando a entender que la manera en la que nosotros enfrentamos las cosas, el 90% de ellos radica en cómo nos comportamos hacia ellos. Y el apóstol Pablo cuando decía, quítate el ropaje viejo, es porque curiosamente en la vida cristiana, si no nos damos cuenta, hermano, a veces traemos ese ropaje viejo. ¿Qué le parece si brevemente nos hacemos un test, verdad? ¿Cómo saber si tengo el ropaje viejo? O sea, en otras palabras, mi dominio propio anda mal, ¿verdad? Anda débil, anda triste, anda miserable. Ya, párele, pastor, no me ayude. ¿Cómo? ¿Cómo saber? A ver, cuando no traes ni $1 partido en la cartera, ¿cómo andas? Ahí se mide el dominio propio. Ahí se mide. Cuando estás enfermo, ¿cómo te comportas? Cuando te pasa un accidente en donde involucra dinero que no tienes en mano, ¿cómo reaccionas? Cuando por alguna razón ya no percibes trabajo porque te corrieron o porque ahora ganas menos, yo qué sé, ¿cómo te comportas? Mire, hermano, el Hijo de Dios, cuando la Biblia dice que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y dijo el apóstol Pedro, al entendimiento, a la epignosis, a lo que yo cada día aprendo en Dios, debo de agregarle dominio propio. Básicamente, todas esas cosas que vienen a mi vida, dice el apóstol Pedro en otras palabras, no hay nada que te debe de sorprender en Dios, porque Él tiene control de todo. Él está ahí. Ahora, no se trata de celebrar, ¿verdad? Pastor, me corrieron del trabajo, bendito seas. No, tampoco, ¿verdad? Se me ponga tan espiritual, ¿verdad? No se trata de eso. No, pero sí poder mantener esa barrera, ese dominio propio, de poder reaccionar correctamente a través de la palabra de Dios y decir, ya no puedo pensar como antes, ya no puedo actuar como antes, ya no puedo reaccionar como antes. Y no es que me hagan o que me quieran hacer como ellos quieren, no. Es que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el dominio propio, es parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando dice el apóstol Pedro en la carta a los Gálatas, Pablo a la carta a los Gálatas, y finaliza, y dominio propio, haciendo mención como el 9º, es porque se cree entre los teólogos que generalmente tanto como el primero como el último artículo o el último elemento, concepto que se encuentra en una lista, son a los que más debemos demostrar prioridad. Y cuando el apóstol Pablo elige y dice, y dominio propio, allá en Gálatas 5:24, hace referencia a que el dominio propio es esa templanza que el cristiano necesita. Mire, ese dominio propio es como los boilers. ¿No se le hace interesante cómo un boiler se activa y se desactiva, hermano? Usted va a decir, pastor, ¿eso qué? Es en serio.
En su momento yo me llegué a poner enfrente del boiler, tan loco estaba todavía, y decía, mira, detecta, está programado y detecta cuándo se debe de apagar. Y detecta cuándo se debe de encender para mantenerse en el temple que uno le maneje. ¿Te das cuenta que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y que es un fruto del Espíritu Santo y que ahora tenemos una nueva naturaleza? Dijo el apóstol Pedro, a todo lo que aprendes en Dios, agrégale dominio propio. ¿Se podrá, hermano? ¿Se podrá? Mira, generalmente cuando hay broncas, quien paga el pato es la iglesia. Es en serio. Como pastores y muchos años en el evangelio lo sabemos. Hay una frase que yo generalmente digo: cuando alguien no viene a la iglesia es porque algo no bueno está sucediendo. Generalmente cuando vienen asuntos a nuestra vida, ¿quién paga el pato? La oración. ¿Quién paga el pato? Mi gozo en Dios. ¿Quién paga el pato? Los hijos. Consejo, papás: si traes problemas, que no te preocupes, todos tenemos problemas. Por favor, que no pague el pato tu fe, que no pague el pato tu pasión por Dios. No pierdas el dominio, no lo pierdas, no pierdas el control, no te descontroles. Mira, es natural. Ahora, no, pastor, es que no está fácil. Si usted supiera las broncas que traigo yo, no te preocupes. Si se trata de broncas, todos compartimos y aquí hacemos un altar de lágrimas y de problemas y no acabamos. Es natural, es normal. ¿Quién no tiene problemas? Alguien que me levante la mano. Si no tiene problemas, ya tiene un problema de antemano, que no reconoce que tiene problemas. Tú debes de saber que el Espíritu de Dios que mora dentro de ti, decía el apóstol Pedro, al conocimiento que adquieres en Dios, agrégale dominio propio. Cuando le agregamos dominio propio, es cuando se puede ver el poder, la fuerza y la autoridad que tenemos de parte de Dios para poder crecer en la vida cristiana. Ahora, si te has deslizado, hago ese punto, ¿verdad? Si te has deslizado, se te ha salido una mala palabra que hace mucho que no decías, si voy a ser tan directo y tan objetivo, si posiblemente volviste a fumarte un cigarro, volviste a tomarte una cerveza, si por alguna razón volviste a caer en una tentación inmoral, ver pornografía, yo qué sé, y le puedo seguir a la lista. Eso no significa que eres malo y que eres pésimo. Eso significa simplemente que retoma el dominio propio y dile a Dios: me vuelvo a poner de pie, Señor, y sé que esto no me ayuda, y aléjate, corre de ello, aplácalo, entrégaselo al Señor y vuelve a tu posición de querer crecer en Dios. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque Satanás es excelente para poderle echar en cara al Hijo de Dios cuando comete un pecado. No es cierto, ya no sirves para nada. No es cierto, mira ya cómo te van a ver. No se preocupe, hermano. Es natural que pequemos. Lo que no es natural es que caigamos dos veces en la misma piedra. ¿Qué es cuando decía ahora el apóstol Pedro? Decía: después de que a tu entendimiento, a tu crecimiento en Dios, a tu conocimiento de la palabra de Dios, le agregas dominio propio. Él dice el cuarto principio, valor, fundamento, dice: al dominio propio ahora agrégale constancia. Así dice la parte 2 del versículo B. Cuando hablamos de la palabra constancia, la constancia se dice que es una actitud que se combina entre perseverancia y firmeza. En otras palabras, querer empujar y no bajar el ritmo. Es algo difícil, ¿verdad, hermanos? Es como el fútbol. Usted ve a los jugadores que entran con muchas ganas, con muchos ánimos, y obviamente en su naturaleza pasan los minutos y ya no corren igual. Es natural. Los boxeadores, cuando usted los mira, que suben el primer ring, suben bien frescos como lechugas y van con todo, pero ya van en el 11º, en el 12º round y ya van hasta jadeando. Se nota, es natural. ¿Por qué? Porque no es lo mismo iniciar con la misma actitud, con el mismo entusiasmo y continuar sobre de él. Naturalmente hablando, escuche lo que estoy diciendo. En términos natural, no es posible, porque somos humanos.
Pero cuando dice la palabra de Dios que al dominio hay que agregarle constancia, se refiere a la actitud espiritual, a la parte que mora dentro de nosotros. Y yo le voy a decir una cosa aquí. Espiritualmente hablando, sí es posible que un cristiano se mantenga constante en Dios. Ahí sí se lo puedo decir. Y ahí no es un imposible. Ahora, ¿por qué sostengo ese pensamiento? Porque cada vez que un cristiano va a Dios, a la fuente, ya sea para orar, para aprender de la Biblia, ya sea para mantener comunión con Dios, usted jamás va a encontrar la fuente sin un chorrito. Usted jamás va a encontrar su tiempo de oración y que Dios se ausente y le diga, we'll be back in 24 hours. Tampoco. No. Usted siempre va a encontrar la presencia de Dios fresca, fuerte, sólida, potente sobre su vida. Cada vez que usted lea la Biblia, usted va a encontrar en ella poder de Dios para poder ejercitar en la fe. Esa es la diferencia entre la constancia humana y la constancia espiritual. Y cuando dice el apóstol Pedro que al dominio propio hay que agregarle constancia, es porque la constancia es una actitud que se practica de manera diaria. ¿Cómo se puede ser cristiano las 24 horas, verdad, hermano? Está pesado. Está pesado, dijo aquel, ¿verdad? ¿Cómo se podrá? ¿Se podrá? ¿Usted qué opina? No, pastor, yo no digo nada porque si me equivoco me van a ver los hermanos como un pecador. No, fíjese que sí es posible. La diferencia está que nosotros de alguna manera no lo habituamos y no lo practicamos. ¿Y sabe por qué le digo que no lo habituamos y no lo practicamos? Porque mire, yo sé que aquí hay personas que para que falten a su trabajo casi tienen que tener conectado el suero. Si no, no faltan. Hay de esos aquí, hermanos. Yo sé que hay otros así como que suena la alarma y alarma endemoniada, ¿verdad? Al cabo tengo horas. Pero hay otros que saben que el grado de responsabilidad en un trabajo. Oiga, ¿quiénes son de esos papás que llevan a sus hijos a la escuela aunque esté nevando? Disculpe la palabra, como somos gachos, ¿verdad, hermanos? Mire, cuando yo estaba niño, mi papá, en aquellos años sí eran nevadas. Abríamos la ventana y veíamos nevado. Y nos vamos a quedar. Se bajaba mi papá, todos al carro. Pero está nevando. Y veíamos cómo quitaba la nieve de la entrada del carro. Y ahí uno iba por el camino a la escuela, hermano. Uno era el único loco que iba manejando porque todos los demás nos veían por la ventana. Y llegaba uno a la escuela y ni el profe iba. Hoy en día ya nomás hace un poquito de aire, ¿verdad, hermano? Y le preguntan a los niños, ¿voy a ir a la escuela? Así, oye, está lloviendo poquito, ¿voy a ir a la escuela? Oye, hay elecciones, ¿voy a ir a la escuela? ¿Qué tiene que ver las elecciones? Se ni va a votar. Muchachos, no faltes a la escuela. Mira, que tal vez tus grados en este momento o en algún momento no sean los mejores. Por lo menos que el profe diga, andaba mal, pero este nunca faltaba. Porque la constancia es un valor. Es un valor que cuando lo combinamos con la palabra de Dios, espiritualmente hablando, sí se puede crecer en la vida cristiana. Que usted vea crecer a un cristiano en la vida cristiana no significa que Dios encontró favor sobre de él y sobre de aquel que me aguante, que me espere. Ay, al ratito le caigo, que me calme. No. Cuando usted ve a un cristiano crecer en la fe, es porque ese cristiano de manera privada, ese cristiano en la iglesia, ese cristiano al momento de servir a Dios, él tenía la hambre y la sed y no retrocedía, no se rajaba, estaba dándole y dándole y dándole y dándole, hasta que comenzó a crecer en la vida en Dios y comenzó a madurar para el Señor. Hay creyentes de mi generación. Oiga, yo decía en aquellos años, el grupo de jóvenes, ¿sabe cuántos éramos? Éramos 4. Mi hermano y yo. Ya éramos 2. Y otras 2 muchachas. No, dije usted, en la iglesia nos veían así como que Nel. Algunos me entendieron. Y
Y al paso de los años, estoy hablando casi 30 años después, ya maullaban los lobos. Al paso de los años, dos de esas personas, no voy a decir si hombres o mujeres, porque voy a evidenciar, se apartaron de la fe. Y luego volvieron y están en sus iglesias sentados, me consta. Sentados, no me refiero ahí fieles, no, me refiero sin hacer nada. Como decían los predicadores de antes, calientabancas. ¿Sabe, hermano? Yo personalmente no creo. Yo no creo que Dios me agarró y me separó y me dijo, a ti sí. Yo no creo eso, hermano. Ni lo creo por cuestión de opinión bíblica, ni lo enseña la palabra de Dios. Yo lo que creo es que Dios salva a los creyentes y el que quiere ejerce constancia, perseverancia, firmeza sobre el dominio propio, que es un elemento para crecer en Dios. Muchos cristianos no crecen porque van así. Tienen sus temporaditas. No se crece en Dios por venir solamente a la iglesia. No se crece en Dios solamente por escuchar más sermones. Se crece en Dios cuando se conecta a ese dominio propio y lo pones en práctica, en constancia, día a día. ¿Cómo entonces puedo mantenerme firme y perseverante en mi nueva vida en Dios? Daré puntos brevemente. En primer lugar, perseverando en mi forma de pensar. Dijo Jehová respondiéndole al profeta Isaías: el de carácter firme lo guardarás en perfecta paz porque confía en ti. En otras palabras, no solo el que tiene un dominio propio, sino que al dominio propio le agrega perseverancia, dice, lo guardarás en perfecta paz. Hermanos, el dominio propio lo enseñé a manera de concepto hace unos momentos, pero ahora en definición, en ejercicio, es decir, yo quiero, yo deseo practicar lo que aprendo de la palabra de Dios. No solamente cuando estoy en la iglesia, no solamente cuando tengo una necesidad, no solamente cuando me va bien, sino principalmente cuando me va peor. Principalmente cuando se ponen feas las cosas, como le llamamos así. Principalmente cuando no haya ni para uno donde voltear. Ahí es cuando más Dios dice constancia, porque al de carácter firme yo lo guardaré. Dos, ¿cómo entonces podemos perseverar en nuestra forma de pensar? La nueva forma de pensar nos enseña varias cosas y entre ellas solo digo tres. La primera, persevera en las promesas de Dios. En serio, hermano, si Él dijo que Él lo hará, Él lo hará. Aunque actualmente el presente tú veas un desorden, tú veas caída, tú veas retroceso, eso es lo que tú ves con tus ojos, como decía el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Eso es lo que se ve en la vista corta. Pero la vista larga, la vista eterna, la vista espiritual es la que aprende a mantenerse firme en las promesas de Dios. Dos, aprende a confiar en la gracia de Dios. Cuando nosotros confiamos en la gracia de Dios, estamos confiando en la obra que Él hizo en nosotros. Dios no se equivocó en salvarnos. No se equivocó en darnos una nueva vida, una oportunidad. Esta oportunidad es una oportunidad eterna y debemos de pensar en ello como tal. Y tres, debemos confiar en su poder. ¿Sabes? El poder de Dios es una manera de pensar en Dios y mantenernos firmes. El cristianismo se basa en definiciones. Es la enseñanza, es el gnosis, es el conocimiento, es el logos. Pero el rema, que es que Dios me está hablando a mí directamente, es que a mí es al que me está hablando. Esa es la parte que hace que se conecte el dominio propio con la constancia. El saber. Ahora yo he escuchado a algunos creyentes cuando conversan conmigo utilizan esta frase. Pues el mensaje no era para mí, pero lo escuché. Es en serio, hermano. ¿Se imagina mis años allá en Cristo cuando decían los pastores, va a haber una confraternidad de mujeres?
Pues que Dios las bendiga, va. Los jóvenes las tienen que acompañar. ¿Y nosotros por qué? Y ahí iban los jóvenes. Y obviamente eran sermones para hermanas. Y nosotros nos sentábamos. ¿A poco usted cree que decíamos, sí, háblale, hermana, háblale, que sepa todo lo que tiene que escuchar? No. Desarrollamos un corazón que inclusive a nosotros nos hablaba. Y cuando yo hablo, debemos de mantenernos firme en nuestra manera de pensar. Estoy hablando en todo lo que la Biblia me enseña, aunque ya lo sepa. Mira, ¿cuántos saben que sus hijos los quieren? Levanten su mano. ¿Qué pregunta tan más absurda? Y que su hijo se lo diga otra vez. Le dice, pues sí, ya sé, ¿para qué me lo repites? Le dice así. No, lo volvemos a escuchar y ¿qué decimos? ¿Qué quiere, mi hijo? Así debe de ser la palabra de Dios. Aunque se repita por un predicador, por una canción, por la misma Biblia, no importa. Ella me enseña a perseverar y a mantenerme firme en mi manera de pensar constantemente para que mi dominio propio no caiga, no se quiebre, no se tuerza, no se debilite. ¿Cómo se puede entonces mantener firme y perseverante el dominio propio? Abandonando el doble ánimo. Dice lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice, como un cristiano para mantenerse firme en su dominio propio debe de saber que el resultado del doble ánimo lo confunde. Oiga, qué difícil esas relaciones. ¿Cuántos se acuerdan cuando tenían aquella novia o aquel novio? En una semana le juraba amor eterno y a la siguiente semana es que ya no sé si te quiero. Y uno se quedaba así, qué bueno que me dices porque te iba a regalar algo para devolverlo. Qué triste. ¿Quiénes han pasado por esos negocios, esos trabajos en donde son de par y le dicen, sí, hay que echarle ganas y siempre adelante, y luego de repente a la siguiente semana, es que no se puede, mira, está muy difícil la cosa? Uno dice, pues ponte de acuerdo, sí o no. Dice el apóstol Santiago que el doble ánimo, dice, tiene muchos caminos. El Hijo de Dios, para poder mantenerse firme en la comunión con Dios y abandonar el doble ánimo, básicamente es desecharlo de su vida. 3. Entonces, ¿cómo se puede abandonar el doble ánimo? Abandonando las malas compañías, hermanos. Las malas compañías son como las enfermedades, ¿sí lo sabía? Por muy lejos o muy cerca que estemos, nos terminan pegando, Es como la inmortal gripa. Si apenas lo saludé. Pues sí, pero ahí va todo el virus, ahí va toda la contaminación y todo, yo no sé qué tantas cosas dicen, ¿verdad? Allí va todo, usted no lo vio ahí en la huella dactilar. Las malas compañías así son. Hay creyentes que no crecen en Dios por sus malas compañías. Tienen todo para crecer, pero se siguen juntando con personas que te sonsacan a que escuches, pienses y hables como ellos. Pero pastor, ¿quiere que ande solo por la vida como llanero solitario? No, es que si no vas a ser de bendición para ellos, ellos te van a afectar a ti aunque tú no quieras. Abandónalas. Mira, es interesante cómo el cristiano se puede hacer de amistades. Le doy un consejo, no se junte con nadie. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no te juntas con nadie, la gente te observa y ese anda solo. Vamos a ver por qué anda solo. Y tú los atraes. Ya sé por qué anda solo, porque este es brother. Ellos eligen si quieren escuchar tus palabras de bendición o no. Pero cuando tú vas y te metes a los grupos, como muchos dicen, ve a ellos, no saben, lo interpretan incorrectamente, perdón. Cuando tú vas a ellos, básicamente tú estás sujeto a las normas de ellos. Por eso es que es bien importante que un cristiano sepa cómo tomar sus amistades. Sé valiente al momento de tomar decisiones. Esa es una manera de ser constante en el dominio propio. Sé valiente. Mira, Daniel le dijo al jefe de los eunucos, no me voy a contaminar con la comida del rey. Y lo sostuvo. Él, sabiendo que le podía costar la vida, lo sostuvo. Eso es dominio propio. Y por último, purificando nuestro corazón.
¿Sabe usted que una manera de poder mantenernos constantes en el dominio propio es purificando? Purificar significa limpiar. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:8. Acérquense a Dios. Es que así es la exclamación del contexto. Y Él se acercará a ustedes. ¿Por qué grita, pastor? Porque ese es el lenguaje original. Pecadores, límpiense las manos. Así les dio con todo. Pero así le habló a la iglesia. Ustedes, se refiere a la iglesia, los inconstantes, purifiquen su corazón. La vida cristiana no es dos mujeres, un camino. No, la vida cristiana es que hemos decidido rendirnos a Él cada día. A Él. Vente, hija. Hace muchos años, hermano, tengo ejerciendo esta práctica. Se la voy a compartir, es mía. En mi ignorancia, falta de conocimiento bíblico, cuando venía un problema en mi vida serio que yo no aguantaba, la muerte de mi padre, dinero, el carro se descomponía, tenía que pagar algo y no tenía. Esto lo digo cuando era soltero, imagínense. Y no tenía a veces alguien con quien hablar y desahogarme. Me iba a mi recámara y cerraba la puerta y prendía la música a todo vuelo, porque no quería que me escuchara mi mamá. Y yo recuerdo que agarraba literalmente, hermano, la Biblia y la abrazaba con tanta fuerza. Todavía lo hago. Y le decía a Dios, no puedo. Si tú no me ayudas, me voy a caer. No puedo. Si tú no me das fuerzas, me voy a ir para atrás. Me asinceraba. No puedo. Siento que nadie me entiende. Y a veces duraba horas, hermano, llorando y llorando. Es en serio. Y había un punto en mi oración, en mi dolor, porque era una oración de dolor y de ayuda. Había un punto en donde de alguna manera el Espíritu Santo descendía y su presencia, su poder me daban paz, me daban tranquilidad, me fortalecían. No se resolvía el problema, se lo confieso. No crea que usted salía de la casa y el carro ya estaba arreglado, ¿verdad? No crea usted que salía de la casa y abría la cartera, que se lo confieso en mi ignorancia, que no es que falta de fe o una fe incorrecta, pero a veces le decía al Señor, échale unos billetes a la cartera, Señor, no me enojo. Usted se ríe, pero yo hablaba en serio. Y luego me levantaba de orar y abría la cartera. ¿Y qué cree? No había nada. A veces me subía al carro descompuesto. Y decía, ahora sí, Señor, ahora sí. ¿Y qué cree? Nada. Es que el problema no era el carro, ni era el dinero, ni eran mis problemas. El problema era yo, que debía de aprender a dominarme hacia adentro para poder responder hacia afuera. Así se crece en la fe. En la fe no se crece viendo siempre milagros como a veces la gente se le enseña. Quieren vivir de los milagros. El milagro más grande ya se recibió y es la salvación. Es el milagro más grande. Todos los demás milagros son añadiduras. Añadiduras. Dios conteste o no conteste, provea o no provea, aun cuando la Biblia enseña que sí lo hace. Pero yo hablo bajo el contexto de querer solucionar. Mira, Él no deja de ser Dios y Él nos habla a través de su palabra. Ejerce dominio propio. Yo estoy contigo. Eres tú y yo. Y uno comienza a caminar con Dios. Y de alguna manera te das cuenta que comienzas a crecer en las diferentes áreas de la comunión con Dios. Unos en la santidad. Por eso cuando yo veo cristianos que todavía batallan con la pornografía,
Como el hermano Daniel decía algo muy cierto en su sermón el jueves. El 63%, es que estadísticamente hablando, 2 de cada 3 creyentes que se profesan creyentes cristianos en esta nación practican pornografía. Es cierta esa estadística, no ha cambiado, hermano Daniel. Yo también la leí en diferentes años. Es preocupante. ¿Y sabe por qué recurren a la pornografía? Porque quieren tener un momento de paz, de tranquilidad, de espacio, de relajación. Yo no sé qué tantas cosas se cree que hay en ello, pero la realidad es que pierdes el dominio cuando caes en ese pecado. Otros cristianos caen en el exceso del gasto, la deuda. Pierden el dominio propio y para sentirse bien, compradores compulsivos. Otros se esconden cobardemente y dicen: es que no puedo. No, sí puedes, porque Dios mora dentro de ti. Sí puedes, porque el Espíritu Santo es tú y Él son mayoría, y se puede crecer en la fe. Es que yo estoy todavía en el proceso de que estoy saliendo del cascarón. ¿Cuál cascarón? Ya tienes tiempo en el Evangelio. Madura, crece, que tu fe vea la mano de Dios, que comiences a experimentar la obra de Dios. Mira, es cierto, hay problemas a problemas, hay señores problemas. Pero tú crees que Dios lo va a permitir en tu vida para que ahí te enfrasques, ahí te pierdas y ahí vuelvas atrás. No, están en tu vida provocados o no provocados por ti, porque existen de los dos. Están ahí para que tú crezcas en la vida en Dios. Se crece. Pero uno es el que le tiene que añadir. Añádele. Y sabes que en el añadirle tiene que ser uno. Oren por mí. Podemos orar por ti, pero tú eres el clic. Tú eres el que decides. Y era como pastor, como me encuentro gente que me saluda y todo. Téngame sus oraciones. Tengo un montón de oraciones y todo quiere que cargue con las suyas. Aclaro que la escala de mis oraciones primero es mi vida personal, mi familia, el ministerio, las ovejas de la iglesia, mi familia, mis hermanos, mi madre, etcétera. Y de ahí es más, todas las demás son añadidura, que también oro por ellas. Pero a veces le digo a las personas: pues ya se saturó la línea, hermano mío. Mejor tú cambia. Mire, hay personas que me dan la misma petición años después de vernos. Es que Dios sabe que yo quiero echarle ganas, pero lléveme en sus oraciones, hermano. Dice, hermano, es la misma oración del 2018. No malinterpretes mi contexto. Ya has orado mucho, ahora pongámoslo en práctica. Añadamos esa área. Sí se puede crecer en Dios. Aquí. Vuelvo a repetir frase que hace mucho tiempo que no menciono. Yo sé que aquí hay predicadores, hay maestros, sé que aquí hay consejeros, sé que aquí hay diáconos, sé que aquí hay hombres y mujeres de Dios, pero por alguna razón tienen el concepto de las cosas, pero no el ejercicio. Si tú piensas que Dios nos pone aquí nomás porque no hay nadie allá abajo, estás en un error. Todos de alguna manera vamos sirviendo a Dios en las diferentes áreas, pero encontramos el lugar en el crecimiento en la vida diaria. Sálgase de su conformidad, sálgase de su hoyo, sálgase de siempre lo mismo. Ya perdió el PRI, por favor. Ya, hasta ahí le paro, ¿verdad? Porque iba a decir otra frase de este país. No, ya perdió el PRI. Ya. Ahora levántese en Dios. Ponga en práctica la santidad, ponga en práctica la fe, ponga en práctica la oración. Si es de los cristianos que oran 5 minutitos, bueno, agréguele otros 5. ¿Tantos? No se preocupe, no se va a morir. Agréguele, añádale. No, pastor, es que ya tengo muchos problemas. Pues va a ver, se le van a resolver, van a llegar otros más grandes, pero también se le van a resolver, no se preocupe. Póngase de pie en esta hora, hermano mío.
al entendimiento, dominio propio. Y al dominio propio, constancia. Esta generación de cristianos, una parte, lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, una parte la tienen los pastores, porque se dedican a enseñar cosas mínimas, que no le mueva porque se pone más fea la cosa. Ahí los tienen en el ABC. Otra parte, la culpa o la responsabilidad, como lo quiera interpretar, recae sobre uno mismo. Uno mismo. ¿Sabe por qué uno mismo? Porque uno es el que no quiere crecer. Yo le animo, busque su crecimiento, búsquelo. Y verá cómo si se puede. Lo va a ver, lo va a detectar, va a mirar para atrás y va a decir: todavía me acuerdo cuando lloraba por esas pequeñas cosas y sentía que no avanzaba. Van a ser cosas pasajeras del atrás. Ahora vas a mirar hacia enfrente y vas a darte cuenta que en Dios hay muchas cosas que conocer, que escalar, que encontrar y que aprender. Yo le animo en esta tarde, hermano, a que en oración le digamos a Dios que mi entendimiento tenga dominio propio. Y mi dominio propio, constancia. Yo le animo a que véngase al altar, vamos a orar, vamos a buscar ese espacio de oración en donde le decimos al Señor: afianza mi corazón. Espíritu Santo, en esta hora venimos delante de ti para hacer ese compromiso, esa oración